Hoy vamos a dar un pequeño taller práctico y teórico de lo que es Local Stack y de cómo esta herramienta nos puede servir para el desarrollo local de algunos servicios nube, como pueden ser de AWS, ¿cierto? En este caso, este va a ser el temario que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a dar primero una pequeña introducción a Local Stack, después vamos a ver cómo vamos a hacer la instalación y la configuración en nuestro entorno local. Vamos a ver cuáles son los servicios que hay disponibles, vamos a explorar un poquito cuál es el dashboard del Local Stack, qué podemos encontrar acá en esta herramienta de nuestro tier gratuito. Después de ello, vamos a hacer unos pequeños casos prácticos, haciendo uso, por ejemplo, de una S3, de un DynamoDB o de un Lambda, ¿cierto? Entonces, vámonos al meollo. Vámonos a empezar por acá con una pequeña introducción. Entonces, partamos desde el comienzo, ¿cierto? ¿De dónde surge Local Stack? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y por qué no usar directamente AWS? Esa sería la primera pregunta. Cuando estamos trabajando en un entorno nube, ¿cierto? Nosotros allí, pues, en AWS se nos disponen una cantidad de servicios que vamos a necesitar a lo largo del desarrollo de nuestras aplicaciones o microservicios. Pero eso conlleva ciertas problemáticas, especialmente en lo que es la fase de desarrollo y donde vamos a hacer las pruebas funcionales de nuestras aplicaciones. En este caso, bueno, vamos a ver una serie de problemáticas durante todo este desarrollo. Algunas de estas están orientadas, por ejemplo, al costo elevado en los ambientes, es decir, que mantener un ambiente de desarrollo en AWS es demasiado costoso. Fuera de esto, aquí también dejamos cabida para ciertos errores humanos de dejar la máquina prendida o hacer bucles, pruebas de performance no deseadas. Entonces, todo esto a la final se va a traducir en un mayor costo. Siendo entonces este uno de los mayores pilares eh, que queremos derrumbar, vamos a después mostrar cómo Local Stack nos va a servir bastante para derrocar este problema. Por acá tenemos entonces que si yo estoy, digamos, no, voy a echarme a una finca, voy a estar en mi casa sin internet por X o Y motivo, eh, no vamos a poder hacer desarrollo, ¿cierto? No vamos a poder lograr una funcionalidad con la consola de AWS debido a esa dependencia que tenemos con internet. Em, Otra de las problemáticas es que, claro, si nosotros queremos hacer un cambio en nuestra infraestructura y todo esto implica después mayores tiempos de espera, unos redespliegues y demás, toda esta velocidad va a verse afectada también en nuestro desarrollo, ¿cierto? Nuestra entrega de valor va a ser también menor. Entonces, sumado finalmente a esta problemática que les traigo acá, es que tenemos limitaciones de entornos compartidos. Entonces, digamos que tenemos todos un mismo clúster de EKS o estamos compartiendo una misma base de datos y demás. Vamos a generar conflicto a los demás, asimismo, pues vamos a generar mayores costos. Entonces, aquí solo he mencionado unas cuatro, pero a lo largo del desarrollo encontramos mil y un problemas que nos van a generar, que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Cuando estamos trabajando con AWS directamente. Entonces, ¿qué surge como una buena solución o una buena alternativa a estas problemáticas? Entonces, por acá abajito encontramos Local Stack. Local Stack viene siendo, digamos, en resumen, es una emulación local de los servicios de AWS. Pero no se queda solo en emular como tal, sino que vamos a encontrar muchos servicios que nos van a servir demasiado para darle frente a cada una de estas problemáticas, ¿cierto? Entonces, por acá, haciendo como un pro de cada uno, pues todo lo que hagamos va a ser ejecutado en nuestra máquina local. Eso se va a traducir en menores costos, prácticamente costo cero, ya que no tenemos la necesidad de estar ejecutando un clúster en la nube. Todo esto lo podemos hacer de manera offline, sin la necesidad de estar conectados a Internet de forma obligatoria y podemos trabajar de forma aislada. Así como surgió Docker en su entonces, nosotros vamos a poder ejecutar un ambiente de nube completamente aislado desde nuestro propio PC. ¿Qué es lo bueno? Además, pues vamos a tener compatibilidad con todos los SDK, ¿cierto? Los kits de desarrollo y de integración de AWS. Es decir, que vamos a poder utilizar incluso su
línea de comandos directamente sobre local stack. Entonces, por acá les dejo la página, ¿cierto? Esta página, pues aquí es como la landing page de qué es lo que nos va a ofrecer, pero lo que más nos va a interesar es esta parte de acá, ¿cierto? La documentación. Aquí vamos a tener un pequeño get started, una instalación y demás. Entonces, por acá vamos a ir como chuleando unas cuantas cositas. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Que Local Stack viene siendo un servicio de emulación de AWS en nuestro local. ¿Cuáles pueden ser esos casos de uso principales? El día de hoy vamos a trabajar un caso de uso muy esencial, que es el desarrollo de aplicaciones y microservicios desde el local. Y vamos a ver cómo podemos suplir esa necesidad de tener que conectarnos a una AWS sin ir directamente hacia el real, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos de los beneficios que por acá ya los mencionamos. Vamos a poder ejecutar todo ese entorno local de manera aislada, gratuita y con completa compatibilidad con las herramientas de AWS, ¿cierto? Entonces, vamos a ir chuleando por acá. Em, Algunas comparativas, vamos a verlas después. Digamos que esto lo vamos a ver a lo largo de toda la presentación. Y algunos requisitos previos para ese taller. Bueno, ese taller va a constituir en algo un poquito más práctico al final. Em, Siendo así, pues necesitamos tener Docker Desktop o Docker en su versión de comandos, como ustedes lo prefieran. Tenemos por allí que tener un IDE, puede ser Visual Studio, y pues la línea de comandos de AWS, ¿cierto? Esta de acá, esa simplemente es buscar por Google AWS Click Command, bueno, ¿no? Entonces ya la descargamos, ¿cierto? Una vez teniendo esta configuración ya en nuestra máquina, vamos a dar como comienzo a todo el meollo de la situación. Entonces, vamos a instalar Local Stack. ¿Por qué es tan importante esta documentación? Por aquí les voy a presentar pues cómo funciona y cómo podemos ejecutarla, ¿cierto? Todas las distintas formas que nos ofrece Local Stack. Entonces, una de las formas que nos ofrecen acá es por medio de Local Stack Click. Local Stack Click en Windows, vamos a trabajar hoy en Windows, nos ofrece un punto .exe. Si nosotros lo descargamos, básicamente ese es el punto .exe que nosotros vamos a utilizar en cada uno de los llamados. Entonces, digamos que nosotros ya la descargamos por acá en descargas, la traemos a donde lo vayamos a usar y con el Docker en funcionamiento, ¿cierto? Nuestro Docker acá está en funcionamiento, vemos que el motor está corriendo, vamos a poder ejecutar ya desde, o sea, sin hacer más configuraciones, ese local stack directamente desde línea de comandos. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, la primera implementación. Simplemente con venirnos acá, si quieren les comparto de una vez por acá por el chat este enlace para el que lo quiera ir haciendo en tiempo real. Em, una vez descargado este binary de acá, que es .exe, vamos acá, lo traemos a nuestro IDE y ya entonces simplemente haciendo la invocación de ese .exe, podemos con el motor de Docker en funcionamiento iniciar nuestro local stack. Entonces vamos a dar aquí un comando de start en modo detach, ¿cierto? Para que se ejecute en segundo plano. Y vemos que automáticamente con solo invocar ese .exe ya vamos a poder ejecutar esos comandos y como teníamos el Docker en funcionamiento, nuestro contenedor de local stack ya inició. Esto nos va a servir primero pues para que veamos un poquito qué es lo que va a generar, ¿cierto? Entonces vemos que la imagen que se está trayendo es local stack, está acá. Vamos a dejar una serie de puertos totalmente expuesta hacia nuestra máquina, desde la 10, ¿cierto? La 4510 hasta la 4560 y vamos a dejar uno por acá distinto a los demás, que es el 4566. Este va a ser nuestro API Gateway o nuestro punto de enlace hacia todos los servicios. O sea, nosotros podemos conectarnos directamente a otros, pero digamos que ese no es como el orden de trabajo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer acá simplemente es hacer todos los llamados hacia ese puerto que les mencionaba allí. Explicando un poquito cómo ese funcionamiento, podemos verlo aquí reflejado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos cuando iniciamos este stack del local stack, valga la redundancia? Pues vamos a tener un cliente, ¿cierto? Este cliente es el que les decía ahorita,
que vamos a utilizar, que es el propio AWS. Aprovechando esa compatibilidad con todas las herramientas de AWS, vamos a servirnos de su línea de comandos para ejecutar llamados. Esos llamados no los vamos a ejecutar directamente hacia ese clúster que nosotros tengamos por allí creado, sino que vamos a ejecutarlo hacia ese puerto que estamos exponiendo acá, ¿cierto? En ese contenedor. A partir de ese API Gateway van a hacerse los respectivos llamados a cada uno de los servicios. Aquí describí algunos, pero ya vamos a ver cuáles son los que tenemos disponibles en el tier gratuito y pues qué podemos hacer el día de hoy con con ese tier gratuito, ¿cierto? Entonces todo esto al final va hacia el servicio de ellos, un backend único que pues dentro de nuestra propia máquina va a generar unos archivos para el persistir algún tipo de información. Entonces básicamente así funciona el local stack. Em, pues esa es como su arquitectura en nuestro local. Entonces, yendo ahora sí a la instalación, ya teníamos por acá abierto el contenedor. ¿Esto qué nos posibilita? Entonces, si nos devolvemos acá, vamos a duplicar por aquí esta pestaña. Si nos devolvemos por acá, vemos que hay una opción de registrarnos. Entonces, podemos registrarnos en la consola y una vez registrados, o iniciamos sesión y si quieren lo pueden ahí vincular con algún servicio de GitHub o de Google y demás. Entonces, lo más relevante es que se nos va a desplegar este dashboard. Este dashboard, si bien tiene un dominio, vamos a ver que aquí dice que la instancia por defecto está corriendo. Y es que esta página apunta no hacia otra web, sino que apunta hacia nuestro local. Entonces, todos los servicios que nosotros tengamos disponibles acá en este contenedor van a ser totalmente visibles en esta instancia, ¿cierto? La que está corriendo. Entonces, aquí ya podemos ver cuáles son esos servicios que LocalStack nos ofrece de forma completamente gratuita para trabajar en nuestro local. Entonces, todo esto que vemos acá es completamente disponible y compatible hacia AWS, ¿cierto? Después, cuando hagamos el cambio de conexión. ¿Qué podemos ver por acá que pues de los más usados? S3, DynamoDB, S2, las Lambda. Tenemos por acá KMS, lo que es IAM, Secrets Manager, CloudFormation y pues algunos servicios de colas y de notificaciones. Con eso, pues, yo creo que tenemos más que suficiente para poder dar un buen inicio de lo que es local stack, ¿cierto? Siendo así, por aquí podemos evidenciar unas cosas, y es que hay unos planes de pago. Uno diría, bueno, pues, ¿para qué va a pagar si me puedo ir directamente a AWS a pagar? Pero pues, aún así, nos saldría mucho más económico hacer un pago de una licencia acá en local stack y nosotros poder hacer toda la experimentación, todo el desarrollo, todos los cacharros que queramos hacer en nuestro local. A medida que nosotros vayamos subiendo como de nivel, vamos a ver que tenemos como una mayor fiabilidad de lo que estamos haciendo. No quiere decir que los servicios gratuitos sean poco fiables, no, sino que vamos a tener como una mayor dureza, mayores servicios. El servicio de IAM, por ejemplo, va a ser mucho más estricto y ya no estaríamos hablando como de una emulación a grandes rasgos, sino de completamente una réplica, ¿cierto? Tenemos prácticamente una réplica de AWS en nuestro local. Entonces eso es algo bastante útil, ¿cierto? Entonces, para el que le interese, por aquí están como los planes de pago. Aquí uno completamente de prueba durante un mes, si no estoy mal, en el cual podemos acceder como a todas estas características y hacer como la prueba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si esto está apagado? O sea, si no tenemos una instancia. Pues obviamente aquí nos va a aparecer que la instancia está offline y pues que aquí configuremos en el local, pues esa instancia a la que queremos acceder, ¿cierto? Listo, entonces ya vimos una forma que es usando el punto .exe que nos ofrece allí la página, ¿cierto? Pero otra forma quizás mucho más práctica, ya veremos por qué, es usando Docker Compose. Entonces vamos aquí de nuevo hacia donde estamos eh, dejando todos estos archivos. Entonces por aquí dejamos esto. Entonces vamos a hacer un Docker Compose. No vamos a hacerlo desde cero, sino que aquí en la propia implementación de local stack
ellos nos ofrecen un Docker Compose, ¿cierto? Entonces por acá vemos que ya vemos unas diferencias con el modo de pago y el modo gratuito. Simplemente es como agregar ese token de usuario de nosotros y pues allí ya estaría como tal la licencia de pago, ¿cierto? Pero en este caso, para hoy con fines prácticos, vamos a utilizar este de acá, ¿cierto? Este Docker Compose del community y vamos a ir revisándolo en su contenido. Entonces por acá vemos que podemos dejar una variable de entorno. Esto es muy útil, sobre todo cuando hacemos uso del local stack en algún proceso del despliegue continuo y la integración continua. Y es que más allá, por ejemplo, de cosas esenciales como las pruebas de performance, que son las que sí deberíamos estar invocando directamente hacia nuestros servicios de AWS reales, todo lo que sea parte funcional, pruebas de aceptación, verificar que nuestro desarrollo sea correcto, vamos a hacerlo con local stack. Entonces podemos incluir toda esa infraestructura en todos los pasos que queramos verificar nuestro desarrollo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a mirar esta partecita, ¿cierto? Eh, Aquí podemos simplemente dejar entonces pues ya que no vamos a sobreescribir esta variable, vamos a dejar el nombre del contenedor. Vamos a darle, por ejemplo, un nombre de local stack principal. Aquí vamos a traer esta imagen, vamos a cerrar esto por aquí y vamos a decir que vamos a exponer este puerto, que sería el gateway que les mostraba como el punto de enlace, y vamos a desplegar también todo este rango de puertos. Por acá en el environment, esto también es bastante útil. Por acá incluso nos dejan unas referencias de qué podemos incluir acá a manera de trabajo en el Compose. Aquí podemos incluir dos cosas. Primero, en el debug vamos a ver si los logs eh, van a ser los más básicos posibles de información, como lo es el número 0 o el número 1 para que veamos todos los debugs que está haciendo localizar por debajo, ¿cierto? Mientras tanto, vamos a empezar con el debug 1. Y aquí incluso podemos también colocar los servicios. Entonces vemos por acá que se están colocando algunos. Todos los servicios que nosotros queramos probar y en pro de que no se habiliten todos los demás, ¿cierto? Y que se nos ponga, digamos, un poquito más lento, simplemente vamos a habilitar lo que necesitemos. Entonces, si necesito un S3, necesito una Lambda, necesito, yo qué sé, un SQS, un SAI, o un KMS, o un Secrets Manager, todo eso lo podemos hacer acá. Entonces, aquí vamos a habilitar eso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos decir por acá que en el contenedor, el, toda esa data que nosotros trabajemos esté aquí, por ejemplo, en el TM Local Stack Data. En la parte de los volúmenes, esa acá digamos que no es necesaria, podemos dejar simplemente esa configuración, que sería como lo más básico. Una vez hecho esto, simplemente tenemos que ejecutar el Docker Compose, ¿cierto? Entonces abrimos nuestra consola, incluso ya podríamos haber borrado el contenedor anterior, y hacemos simplemente un comando de Docker Compose App con esta configuración ya diligenciada, ¿cierto? En ese caso, ya va a empezar el funcionamiento. Una diferencia entonces es que tenemos este debug en uno. O sea que si ingresamos a este contenedor, vamos a ver toda la configuración inicial que va a hacer al momento de iniciarse. En caso de que algo falle, no sé, si queremos hacer algún tipo de configuración adicional antes, pues por aquí también nos va a saltar, ¿cierto? Pero digamos que lo más importante es que vemos que está ready. Esto está disponible para que empecemos a trabajar. Entonces, por acá dejamos lista esta partecita de la instalación. Eh, Ahí ya entonces usamos el Docker Composer.exe y algunas variables de entorno que pues por aquí les mostraba algunas que si en algún momento les interesa y tenemos como toda una serie de explicación y demás, está muy bien documentado, donde podemos segregar a lo que necesitemos, ¿cierto? Continuando, vamos entonces a mirar algunos servicios disponibles. En este caso, los servicios que vamos a disponibilizar para el día de hoy son los que incluimos acá en el Docker Compose, pero como les explicaba, toda esta disponibilidad la podemos observar acá en nuestra instancia. Entonces, ahora, ya que esto está en funcionamiento, recargamos nuestra página y se va a conectar automáticamente y demás. Puedo utilizar esto y olvidarme completamente de comandos en línea y demás. Sí,
es completamente válido. Pero obviamente lo que queremos es afianzar como toda esa línea de comando y hacer pruebas directamente desde la interfaz de AWS. Digamos que no tiene mucho sentido trabajar nosotros desde acá, porque pues incluso vamos a tener una interfaz completamente distinta a la que nos ofrece AWS, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a entonces a empezar por aquí con unas pequeñas presentaciones de cómo funciona esto y cómo empezamos entonces a consumir esos servicios desde AWS. Entonces, por acá, lo primero es que nosotros cuando vamos a conectarnos hacia una cuenta de AWS, normalmente exponemos unas credenciales, ¿cierto? En este caso vamos a exponer algunas, pero estas van a ser más bien dummy, ¿cierto? Entonces vamos a dejar AWS, Access Key, Access Key ID, y entonces vamos a dejar esto que sea, por ejemplo, test, así, Access Key ID, y vamos a exponer el otro que sea AWS Secret Access Key, y vamos a dejar acá otro test. Entonces, con estos dos podríamos empezar a trabajar, ya que por defecto Local Stack va a trabajar todo sobre la región Estados Unidos Este 1, ¿cierto? Que es como la que nosotros normalmente usamos, que es norte de Virginia. Bueno, ya podemos borrar por acá y vamos a comenzar, ¿cierto? Hay unas cuantas, también aquí unas opciones para nosotros ejecutar estos comandos. Ellos nos ofrecen por allí otra que es AWS local, pero pues en esencia, eh, a mí me gusta más ejecutar el comando de la siguiente forma. Nosotros vamos a ejecutar entonces AWS, que sería la línea de comandos de AWS directamente, y la única diferencia respecto a lo que vamos a ejecutar normalmente es incluir esto, endpoint URL. Simplemente vamos a agregar el endpoint URL y vamos a apuntar a un HTTP, dos puntos, slash localhost, y vamos a apuntar al 4566, que es el que estamos habilitando en el contenedor. Entonces, simplemente agregando esta partecita del endpoint, ya vamos a apuntar al local stack en lugar de a nuestra cuenta original de AWS. Entonces, esto lo podemos copiar y vamos a entonces por aquí a dar como unas pequeñas introducciones. Nosotros acá, vamos a empezar si quieren por acá por el tema de los buckets, ya podemos hacer llamados hacia los servicios que hayamos descrito en nuestro compose. En este caso empezamos con un S3 o un Lambda, entonces vamos a trabajar con S3. En este caso podemos crear un bucket, ¿cierto? Vamos a empezar con un bucket, vamos a crear por aquí un make bucket y le vamos a dar un nombre. Entonces S3, dos puntos, slash, puede ser mi bucket prueba. Mi bucket prueba. Entonces, ¿qué está pasando? Se nos acaba de arrojar un make bucket con el nombre que acabamos de crear, pero si vamos aquí a nuestra línea, vemos que se ha hecho un llamado de AWS para crear un bucket y fue 200, es decir, fue OK. ¿Esto queda simplemente acá? No, obviamente eso va a quedar sincronizado con todo lo que hagamos acá en nuestro dashboard, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a S3, vemos que se nos acaba de crear un bucket de prueba. Entonces, por aquí ya vemos que esto se vuelve más interesante, ¿cierto? Ya podemos ver qué es lo que se puede empezar a ofrecer esta herramienta. Entonces, listo, creamos un bucket. Lo interesante de los buckets es subir archivos, ¿cierto? Sabemos que el servicio de S3 simplemente viene siendo como, entre comillas, un disco duro en la nube que nos permite alojar cualquier tipo de archivo en línea, ¿cierto? Entonces podemos allí incluir incluso algún tipo de versionado, algún tipo de políticas, podemos incluso agregar notificaciones y entrelazarlo con otros servicios, pero en este caso vamos poco a poco, ¿cierto? En este caso, yendo como con el orden, vamos a subir y descargar un archivo. Entonces digamos que tenemos este archivo XT, perdón, TXT. Vamos a decir hola desde local stack. Listo, por acá. Vamos a guardarlo y vamos a subirlo entonces a la nube. Entonces, acuérdense del comando que es bueno copiarlo, que es el de AWS con todo eso. Y aquí ya simplemente hacemos los comandos normales de AWS. Ah, bueno, incluso, bueno, si yo no me sé estos comandos, ¿dónde los obtengo? Entonces, lo que les decía al comienzo, vamos a ingresar a esta página con los command reference y aquí vamos a ver todos los comandos que hay disponibles
para el CLI, ¿cierto? De AWS. Entonces, bueno, si yo quiero mirar un S3 y quiero crear, por ejemplo, un bucket, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, por aquí ya nos están diciendo algunos comandos, cómo funcionan. Incluso por aquí podemos verlo detalladamente. Entonces, bueno, yo quiero ver cómo funciona esto. Entonces, el S3MB lo que hace es crear un bucket de S3 y tenemos todas estas configuraciones, todas estas opciones. Y todo esto debería ser compatible con Local Stack. Entonces, aquí ya podemos ver que esto se vuelve demasiado útil. Volviendo, entonces vamos a hacer una subida de archivos. En este caso, lo que vamos a hacer es copiar nuestro archivo local, ¿cierto? Nuestro archivo XT y vamos a subirlo al bucket, que nosotros le dimos por acá un nombre anteriormente. En este caso, le dimos un S3, dos puntos, slash, mi bucket prueba. Entonces, así nosotros vemos que se empieza a subir y ya quedó. Allá se subió. ¿Cómo podemos verlo? Pues si quieren, nos ingresamos acá, recargamos esto y vemos que ya se nos creó nuestro archivo. Vemos que ahí ya está, podemos descargarlo, podemos evidenciarlo. Em, una vez creado este archivo, pues podemos descargarlo. Entonces sería como en ese mismo orden de ideas, ir a AWS, S3, en este caso vamos a copiarlo, pero ya no vamos a copiarlo desde nosotros hacia ellos, sino desde ellos a nosotros. Entonces vamos a irnos a S3, dos puntos, slash, mi bucket prueba, mi bucket prueba. Aquí vamos a colocar el nombre del archivo, que en este caso fue archivo.txt, y vamos a descargarlo. Entonces vamos a darle un nombre cuando lo descarguemos, ¿cierto? Puede ser archivo descargado.txt. Cuando lo descarguemos, vemos que se nos crea un archivo descargado y ese es el que está trayendo desde nuestro local stack, ¿cierto? Desde el S3 alojado en nuestro local. Entonces por aquí ya vemos por aquí otro funcionamiento. Y bueno, vamos a agregar un versionamiento. ¿Cómo es esto del versionamiento? Nosotros, cuando subimos archivos con el mismo nombre, podemos darle, como se dice ahí, un versionamiento, es decir, podemos no borrar las versiones anteriores, sino darles un ID y dejar como un registro de todo lo que se ha manejado respecto a ese archivo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a agregar entonces una configuración. Vámonos a AWS acá y vamos a ejecutar un S3, pero este sería con el API, ¿cierto? Un S3 API. Entonces vamos a colocar si ustedes alguna vez han manejado REST API, ¿cierto? Todos estos llamados API, sabemos que el put es como para actualizar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un put bucket versioning. En este caso, ¿a qué bucket vamos a agregarle un versionamiento? Por acá entonces vamos a colocar mi bucket de prueba, que fue el que nosotros creamos anteriormente. Mi bucket prueba, mi bucket prueba. Y vamos a agregar entonces por acá un versioning configuration, eh, con entonces un status enable. Un status enable. Damos enter y por aquí entonces ya quedó la configuración realizada, ¿cierto? ¿Qué vamos entonces a probar? Vamos a actualizar este archivo, ¿cierto? Vamos a darle el mismo nombre, pero vamos a actualizarlo. Entonces, hola desde local stack, versión 2. Vamos a subirlo de nuevo, ¿cierto? Vamos a subirlo de nuevo. En este caso seríamos aplicar el mismo comando. Incluso por aquí lo debemos de tener. Aquí está. Entonces vamos a subir el archivo .txt a mi bucket prueba. Lo subimos, ahí ya quedó subido. Listo, bueno, ¿cómo puedo evidenciar que efectivamente quedaron dos registros allá en el bucket? Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando. Por acá vamos a pegar entonces este AWS. Vamos entonces a colocar S3 API y vamos a decir un list object versions. Object versions. Pero entonces sobre qué bucket vamos a decir que por el bucket, mi bucket prueba, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya se nos arroja una respuesta. ¿Qué vemos por acá? El key viene siendo el nombre del archivo. Entonces, key, archivo txt, archivo txt. Este fue el primer registro que nosotros creamos.
y en su momento estaba deshabilitado el tema del versionamiento. Es decir, que este version ID es nulo, si vemos por acá. Cuando lo habilitamos y subimos un archivo con el mismo nombre, se creó otro registro con un version ID, ¿cierto? Eso nos permite, pues, hacer como un registro de todos los archivos que van quedando con el mismo nombre, ¿cierto? Para que como esa trazabilidad. Y todo esto podemos evidenciarlo por acá. Entonces, vamos a recargarlo. Podemos ver que subió el size antes era 20 y algo, ahora es 33. E incluso si lo volvemos a descargar, ¿cierto? Vamos a descargarlo, que por aquí tenemos esta parte. Este archivo descargado vemos que dice lo mismo que antes, desde local stack, pero si lo descargamos, vemos que se sobrescribe y efectivamente sí se actualizó correctamente con la última versión del archivo en el bucket. Entonces por acá vimos una pequeña muestra de S3 con local stack. Em, ¿Cómo vamos hasta el momento, chicos? ¿Se ve bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. En el S3, ¿cuánto es el límite que me permite almacenar? ¿Cuántas gigas o es ilimitado? Dale, ahí básicamente con local stack, el límite es básicamente lo que tu PC te dé, ¿cierto? Como vamos a alojar todo sobre nuestro PC, digamos que ese sería el límite. Ok, gracias. Dale, listo. Ahí, Y otra qué pena, preguntita, bueno, y ¿se pueden crear para que, VPCs? Mm, Perdón, sigamos contigo, Carlos. Ahorita vamos con Mateo. Una preguntita, qué pena, Mateo. ¿Se pueden crear VPCs? ¿Pueden configurar VPCs, sus redes, grupos de seguridad o solamente son servicios? Sí, Carlos. En este caso, en el tier gratuito, vemos que creo que no se puede hacer todo este tema de enrutamiento, de todo lo que es el cluster. Esos son los servicios que hay disponibles por el momento. Pero si nosotros hacemos la suscripción, se nos van a desplegar muchos más servicios. Incluso podemos hacer ya todo el tema de configuración de nuestras nubes privadas, de nuestras redes, subredes y demás. Entonces yo creo que es con el tier Ultimate, que es como el más caro, que se puede hacer como toda la forma más realista de AWS. Sí, como veo ahí el servicio S2 y ese S2 hay que configurar una VPC para poder lanzar la instancia, una VPC y la subred y todo. Ujú, sí, vale. Ahorita vemos que eh, si bien algunas cosas del tier gratuito funcionan, como tú dices, se simulan. Entonces, vamos a ver incluso que lo que es el IAM no lo está validando, sino que simplemente acepta cualquier valor. Entonces, en este caso, cuando nosotros hagamos uso de un S2, lo más probable es que simplemente por debajo no haga ningún tipo de configuración real de VPCs y demás. Pero pues lo importante, digamos, entre comillas, es que podamos finalmente obtener ese servicio simulado, ¿cierto? Ok, gracias. Vale, Carlos. Listo, Mateo, dime. ahora sí, era para hacerle una aclaración en cuanto al tema de almacenamiento y pues recordar que las configuraciones y almacenamiento en local stack son volátiles. Entonces, cada vez que se reinicie pues el contenedor de Docker, se va a perder lo que se haya realizado, a no ser de que se realice con un plan de pago. Entonces, por eso, pues, el almacenamiento sí es prácticamente pues lo que tenga uno en memoria, pero pues está uno atado a que pues la memoria es volátil. Era para aclarar ese tema. Ajá, es correcto, sí. Lo que dice Mateo es cierto. Básicamente, cuando nosotros ejecutamos el contenedor, por debajo se guarda esa información, pero de manera temporal. Una vez nosotros detengamos ese contenedor, lo reiniciemos, va a empezar desde cero. Entonces, toda la configuración anterior va a perderse. Si eso lo necesitamos, una de las configuraciones que estaba por allí es que aquí en el Docker Compose, en esta variable de volúmenes, nosotros podemos hacer una configuración de toda esa data para que siempre esté apuntando hacia el mismo lugar y nunca se borre. Entonces, eso podemos hacerlo, creo que desde el tier base, que es como el primero de pago. Excelente apreciación, Mateo. Listo, muy bien. Ahora,
¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Listo. Empezamos por acá entonces con el otro punto. Efectivamente, vamos a continuar por acá con lo que sería un DynamoDB. Entonces, ¿cómo vamos a crear una tabla? Vamos a hacer un pequeño CRUD y bueno, vamos a ver, por ejemplo, una buena implementación. Normalmente uno pues puede tirar todos los comandos por acá, ¿cierto? Por la consola, pero esto a la larga se nos va a volver muy pesado. Podemos incluso llegar a un punto donde por medio de un BAT, por medio de un SH, por medio de un PowerShell, cualquier tipo de integración de estos tipos de script es completamente válida y nos va a permitir automatizar todo este servicio de despliegue. Pues en caso de que necesitemos algún tipo de configuración adicional. Entonces, esto es un buen complemento para lo que mencionábamos allí anteriormente. Si yo necesito que se me guarde cierta información o realizar cierta configuración inicial, pero yo no quiero ir tirando comandos cada vez que se me reinicie el contenedor, entonces yo voy a dejarlos acá, ¿cierto? En nuestro BAT. En este caso, siendo una parte de BAT, vamos a comenzar, ¿cierto? Mm, Ahorita creo que no establecimos una política en el Bucket, si no me acuerdo mal. Creo que no hicimos esto, esa parte de las políticas. Entonces, por aquí iba también una asociada a la pregunta que hizo el compañero. Entonces, vamos a hacer primero esta política y hacemos después la parte de DynamoDB con los comandos. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte de las políticas? ¿Cierto? Eh, digamos que yo quiera dejar un bucket y que todos esos archivos que nosotros alojemos allí sean totalmente públicos y lo puedan descargar o visualizar desde cualquier lugar. ¿Qué haríamos nosotros? Entonces podríamos crear un bucket como el que ya creamos, pero configurarlo para que ese bucket en específico sea completamente público. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, por ejemplo, desde un policy JSON como este, que está completamente vacío, vamos a empezar a hacer lo que haríamos normalmente en una cuenta AWS, ¿cierto? Entonces empezamos dándole una versión, normalmente pues vamos a dar una versión vieja, como para simular un poquito eso. Vamos a agregarle un statement, ¿cierto? Un statement viene siendo como las declaraciones. ¿Las declaraciones de qué? Normalmente son declaraciones de acciones sobre ciertos recursos. Entonces vamos a crear por acá un statement, un archivo, perdón, un objeto statement. Este objeto, entonces vamos a nosotros a asociarle una partecita, ¿cierto? Entonces por aquí con corchetes abrimos un array y ¿qué vamos a agregar? Entonces vamos a agregar por acá un seed, puede ser un seed como el siguiente. Este seed viene siendo el statement ID, ¿sí? Statement ID, esto simplemente es como un nombre opcional que podemos darle para decir, bueno, esta parte de declaraciones, o sea, este identificador de esta parte, nos va a eh, permitir acciones de S3, ¿cierto? Entonces vamos a darle un efecto. El efecto va a ser, por ejemplo, permitir. Y por acá, en la parte de principal, es decir, quiénes van a ser los que van a hacer los llamados, vamos a darle que todos. Entonces por acá simplemente vamos a darle un asterisco. Un asterisco. Una vez agregada esta partecita, vamos a darle las acciones. Estas acciones también las podemos encontrar en el Command Line Reference, que por allí podemos ver cuáles son todas esas opciones que tenemos disponibles, que también están muy asociadas con las APIs que ofrecen ellos. Entonces, por acá vamos a dejar el S3, getObject. Este getObject de acá, S3 getObject, lo que nos permite es configurar, aunque ahora que lo veo, esto lo puse con Java y es con corchet, porque es una lista de acciones. Entonces, esta acción que tenemos acá nos permite descargar y visualizar un archivo de un bucket de S3, ¿cierto? Pero entonces, ¿sobre qué recurso? Normalmente, aquí viene muy bien descrito. Vamos a colocar el AWS Resource Name, que esto siempre es como lo base, ¿cierto? Con esto es que identificamos nuestros recursos, el ARN.
Vamos a darle a AWS, dos puntos, el servicio al que estamos llamando o invocando o configurando en este caso, y vamos a agregarle el nombre. En este caso nosotros cuando lo creamos le dimos mi bucket prueba. Mi bucket prueba, y pues aquí ya quedó como una política bastante básica, pero que nos permite ver como estas principales acciones, declaraciones, efectos y demás. Si tenemos esta política ya establecida, podemos incluso configurarla aquí de nuevo desde nuestra terminal. Entonces llamamos a AWS S3 API. Entonces S3 API. Vamos a hacer un put, vamos a actualizar el bucket policy. El bucket policy. Y este bucket policy vamos a establecérselo al bucket que nosotros creamos. El bucket prueba. Y vamos a entonces a apuntar hacia qué policy. Entonces vamos a colocar policy y apuntamos hacia ese archivo policy.json, ¿cierto? Entonces vamos a decir file, dos puntos, slash, y ese policy.json. Estando en la misma ruta, ¿cierto? Una vez hecho esto, simplemente damos aquí enter. Vemos que ya quedó configurado, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos evidenciar? Pues incluso podemos hacer un llamado. Entonces evidenciamos por aquí con S3 API. Vamos a obtener el bucket policy. Entonces get bucket policy de el bucket, mi prueba, mi bucket prueba. Entonces, si lo llamamos, vemos que por acá se nos coloca un JSON. Y este JSON, pues coincide exactamente con el que está acá. Es decir, que ahí ya quedó completamente configurado esta parte de las políticas, ¿cierto? Entonces, por aquí ya dejamos que cualquiera pueda ver y descargar archivos desde este bucket. Y pues ya hicimos todo este proceso de versionado, de subir archivos y demás. Ahora sí, démosle paso entonces a la parte de DynamoDB, como para seguir verificando el funcionamiento del local stack, ¿cierto? Entonces, DynamoDB viene siendo un servicio no SQL, que es es como un sistema de tablas sin esquema fijo, más o menos. Entonces, acá nosotros lo que tenemos es algo muy similar a SQL, pero sin las restricciones de SQL, sin esas restricciones de que tienes que crear todas las columnas, tienes que crear los enrutamientos de manera previa. Aquí nosotros podemos hacerlo de forma dinámica, creo que por eso es su nombre, ¿cierto? Entonces, para no tener aquí que de forma engorrosa ir cambiando y demás, porque nos podemos equivocar en este tipo de comandos que son tan largos, podemos hacer uso de algún script, ¿cierto? En este caso podemos ejecutar un punto .bat y pues aquí simplemente vamos a hacer la configuración, ¿cierto? En este caso sería, por ejemplo, un echo off. Vamos a darle por aquí un puede ser una salida de ejecutando comandos. Acá vamos a colocar tal cual ya como tal el comando, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar creando una tabla. Entonces vamos a llamar al sistema de DynamoDB y vamos a crear una tabla, ¿cierto? Create table, vamos a darle un nombre, entonces table name, y por acá podemos colocar usuarios. Entonces vamos a crear una tabla de usuarios con unos atributos. Entonces por aquí una attribute definitions, vamos a colocar así, simplemente para definir cuáles son los atributos que van a tener. Por aquí ya podemos entonces empezar a crearlos. Entonces vamos a crear por acá un attribute con mayúscula, attribute name, y vamos a dar un igual. Entonces acá le vamos a colocar el nombre y el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar usuario ID y que sea de tipo, entonces attribute type S, que sería como tipo string. Así podemos ir colocando más atributos, pero para fines prácticos vamos a crear solo un campo y vamos a después evidenciar cómo efectivamente podemos crear registros con muchos más datos de los que creamos en un comienzo. El único que iría de manera obligatoria sería este user ID que vamos a crear como
como un key esquema, ¿cierto? Que va a ser nuestro identificador de tipo hash, ¿cierto? Entonces por acá hacemos esta partecita. Entonces por acá vamos a incluso configurar algún tipo de provisionamiento. Entonces, provisioner through output. Vamos a decirle que, incluso creo que eso es lo que necesitamos. Vamos a, en un segundo, a realizar 5 procesos de lectura y 5 procesos de escritura. Entonces vamos a caparlo allí hacia este proceso. Y ya finalizando, podemos decir por acá en otro eco que la tabla de usuarios ya está creada. Esto viene siendo como algo muy básico, simplemente para verificar un funcionamiento de un comando. Pero esto viene siendo muy útil cuando queremos verificar que si se haya hecho correctamente. Entonces podemos ya colocar un echo if, como vemos acá, o podemos entrelazar resultados de un ejercicio anterior con algo que necesitemos después. Ejemplo, necesitamos una información que esté encriptada con KMS, ¿cierto? Entonces que KMS con su servicio de encriptación nos encripte unas llaves. Entonces que esas llaves que nosotros encriptamos, cuando se hayan encriptado, eso en base 64 lo guardemos en un secret manager. Entonces todo eso podemos hacerlo en un script y podemos automatizarlo, ¿cierto? Entonces esto viene siendo demasiado útil. Una vez hecho esta partecita y para verificar su funcionamiento, vamos entonces por acá a llamarlo, ¿cierto? Entonces hacemos un commands.bat. Vemos que se empiezan a ejecutar los comandos. En este caso falló porque unknown options. Vemos que por acá como que nos quedó mal escrito algún tipo de dato. Attribute definitions. Attribute name. User ID. Key esquema. Esa partecita es en las options. Vale, en este caso, vamos a copiarnos este por acá. Probablemente nos hayamos comido por ahí un carácter o algo, entonces vamos a dejarlo así. Volvemos a ejecutar. Nos dice que DynamoDB no está disponible. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Si nosotros venimos aquí a nuestro Docker, efectivamente, cuando creamos el compose, no incluimos el DynamoDB. Claro, entonces aquí simplemente lo agregamos, lo guardamos y tenemos que reiniciar. Pero entonces, antes de reiniciar, para evidenciar un poco más lo anterior, ingresemos a nuestro bucket, ¿cierto? Entonces por acá vemos que tenemos un bucket de prueba con un archivo y demás. Si nos devolvemos entonces a las instancias, incluso si lo reiniciamos por acá, vamos a evidenciar que una vez se reinicie, como decía nuestro compañero, es algo volátil y vamos a empezar desde cero. Todo lo que hayamos configurado va a iniciar completamente desde cero. Entonces, recargamos si quieren por acá. Y efectivamente, si ingresamos al S3, ya no hay buckets, ya no hay archivos y estamos completamente desde ceros, pero pues ya dejamos disponibilizado eh, vemos que también cuando hacemos llamados desde la consola, también se van registrando acá, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora sí, podemos ejecutar el commands.bat y se nos va a... No lo escribí bien. DynamoDB. A ver. Claro, no hicimos Docker Compose, perdón. Vamos a borrar entonces este contenedor de acá. Vamos a borrar todo esto. Dejamos este por aquí guardado y empezamos aquí a hacer un Docker Compose de nuevo para que se nos traiga esta información. Listo, ahora sí. Ahora sí, ya tenemos esto por acá. Verifiquemos que esto por aquí nos diga que ya está en funcionamiento. Listo, ya está completamente listo. Vamos a darle por acá, entonces un Docker Compose up -d. Ah, perdón, eso es lo que ya teníamos hecho. Ahí ya está corriendo, entonces ahora sí, un commands.bat. Listo, esto nos debería ahora sí de crear la tabla.
Entonces, este es el resultado esperado. Si vemos, nos va a crear un esquema básico con un usuario, ¿cierto? Un user ID de tipo string y que ese va a ser nuestra clave. Vemos que está activa y bueno, por aquí otras configuraciones adicionales. Una vez hecho esta configuración, nosotros ya podemos crear un registro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos crear un registro? Vamos, por ejemplo, por acá, este temp JSON de acá, y vamos a crear un registro como el siguiente. Entonces, tenemos por acá un user ID, que este fue el que creamos, pero lo bueno de DynamoDB es que podemos ingresar campos, los campos que queramos, de forma dinámica. Lo importante es que incluyamos ese que estipulamos en un comienzo, ¿cierto? Pero entonces por acá vamos a incluir este usuario que se llama Juan Pérez con 30 años. Entonces vamos a dejarlo en el temp JSON. Podemos volver aquí a la línea de comandos. Como estamos trabajando con bats, vamos a dejar esta parte comentada, que es como la creación. Y vamos a crear otro por aquí abajito, que sea el, el registro de ese usuario, ¿cierto? Entonces por acá vamos a colocar un put item en la tabla de usuarios. Y en lugar de escribir directamente nuestro JSON acá, vamos a hacer un ítem y llamado a ese archivo, ¿cierto? En este caso, vamos a llamar al temp JSON, que fue donde incluimos esa partecita. Entonces acá vamos incluso a cambiar el mensaje como usuario creado. Entonces ahí ya quedó el usuario, volvemos a abrir nuestra consola y ahora sí, hacemos de nuevo el commands bat que nos va a crear ese usuario. Entonces vemos usuario creado. Vámonos de nuevo aquí. A mí me gusta siempre como ver esa partecita desde acá, aunque podemos hacerlo todo desde la parte de la consola, ¿cierto? Entonces vámonos a DynamoDB. Vemos que tenemos una tabla de usuarios y si nos vamos a la parte de ítems, ya tenemos un usuario creado, pero que dinámicamente creó estos otros dos. Entonces no importa las veces que nosotros agreguemos, pues dinámicamente se van a incluir las columnas que sean necesarias. ¿Cómo podemos obtenerlo directamente desde acá? Como digamos una petición GET. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a volver a comentar ese y vamos a agregarlo por acá. Entonces vamos a colocar el mismo comando. Vamos a servirnos de este que ya está acá arriba. Vamos a hacer un get item. Vamos a hacer un get item de la tabla usuarios que tenemos arriba. Y esta llave de aquí, podemos incluso copiarla de acá, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, con este temp2 de acá, vamos a abrir llaves y pegamos este usuario aquí. Entonces, el usuario que tenga esta información, lo vamos a traer. Entonces, por acá, file, lo mismo que ahorita, pero con un temp2. Hacemos el llamado y efectivamente aquí lo trajo. Vemos que ahí ya quedó el usuario totalmente obtenido. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, siguiendo en ese orden del CRUD, vamos a actualizarlo. ¿Cómo podemos actualizarlo? Entonces ya tenemos en el temp2 su llave con la cual podemos traerlo, que ya comprobamos con el get, y aquí podemos colocar la información que queramos actualizar. Entonces, aquí hay una salvedad y es que si queremos actualizar algo, digamos que debemos de diferenciarlo con algo más. Entonces, por acá nosotros normalmente se coloca esta partecita así, del valor que va a ser reemplazado, ¿cierto? Entonces vamos a darle una edad de 22 años. Entonces, este usuario que vamos a llamar, le vamos a cambiar su edad, ¿cierto? Vamos a colocar los dos puntos y el mismo valor que tenía antes. Entonces vamos a nuestro commands bat. Aquí vamos a entonces a hacer vamos primero a comentar esta otra línea, que fue la de la obtención, y vamos a actualizarlo, ¿cierto? Entonces vamos a servirnos nuevamente de esta parte de acá. Entonces por acá DynamoDB. Vamos a hacer un update item. Vamos a hacerlo sobre la tabla usuarios
con la llave tem2 y el update expression, ¿cierto? Entonces aquí viene la diferencia, que es, vamos a incluir un update expression. Vamos a hacer como una especie de consulta, ¿cierto? Vamos a colocar ahí una consulta que nos va a servir para hacer esa actualización. Entonces vamos a colocar por acá, pero vamos a darle un espacio, vamos a escribir por acá entre comillas dobles, set, y aquí vamos a decir el nombre de la columna. Entonces, dos puntos, perdón, igual a aquí los dos puntos y aquí el nombre que viene dado por la nueva petición. En este caso sería 2.edad, ¿cierto? Entonces 2.edad se va a aplicar y pues simplemente con esto vamos a decir que esto lo vamos a ejecutar con los valores que vengan en esta file de acá, ¿cierto? En el file 1, que sería nuestro temp principal. Entonces guardamos esto y volvemos a ejecutar. Por acá vamos a decir usuario actualizado. Listo, entonces por acá vamos a llamar de nuevo a estos comandos y vemos que dice usuario actualizado. Antes decía 30, ¿cierto? 30. O sea que si nosotros hacemos por acá, actualizamos la página, se nos trajo una nueva edad y se reemplazó el que estaba anteriormente. Muy bien. Finalmente, para eliminarlo, pues podemos hacerlo de forma un poquito más rápida. Incluso podemos hacerlo por acá en la línea de comandos, colocando DynamoDB, delete item. Delete item, vamos a colocar entonces la tabla a la cual vamos a borrar ese registro, que sería usuarios, y vamos a borrar a través de la llave. Entonces la llave, como ya lo colocamos ahorita, era tem2. Entonces dos puntos, slash slash tem2. Punto JSON. Claro, vi que le coloqué table name con un solo guión. Ahora sí, vemos que efectivamente por ahí ya tuvo que haber borrado. Y pues ahora ya no existe nada. Ya no hay más usuarios. Entonces por acá pues vemos cómo funciona efectivamente DynamoDB. Todo esto funciona a partir de, por aquí se nos debería de crear un volumen en Docker. Entonces toda esta información va a quedar alojada en ese volumen con un SQLite. Entonces toda esta partecita se la explicaba al comienzo, que esa parte de la persistencia y todo lo que queramos mantener durante esa sesión del contenedor, pues va a irse guardando de esta forma. Finalmente, vamos a ver cómo funcionan las lambdas, ¿cierto? Vamos a ver cómo funcionan las lambdas, un pequeño ejemplo de que efectivamente podemos hacer esta simulación. Entonces, vámonos primero a crear un Python, ¿cierto? Entonces, cuando estamos trabajando lambdas, podemos trabajar con Node.js, con Python, pero normalmente se hace con este, ¿cierto? Con este último. En este caso, podemos darle cualquier nombre, vamos a darle un manejador.py. Acá vamos a definir primero una función, podemos darle nombre handler, que es como el estándar, y vamos a recibir un evento y un contexto. Esto es lo que siempre nos van a mandar, todas esas llamadas, todas las invocaciones de la lambda. Una vez hecho esto, podemos decir, bueno, imprímame ese evento que está siendo recibido y pues vamos a colocarlo así y podemos devolver algo. Entonces vamos a devolver un 200. Entonces aquí abrimos esto, vamos a decir que el status code va a ser 200 y vamos a incluir como body, vamos a incluir como body algo así como hola, hola desde Lambda en local stack. Listo, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos como nuestro código en Python. Vamos a dejarlo así. Y una vez hecho esto, no podemos subirlo directamente así, como está, de forma plana. Lo que debemos de hacer es abrir un explorador, un zip, un rar, y coger este punto .py y comprimirlo en punto .zip. Entonces, lo agregamos como punto .zip,
Normalmente se nos queda con el mismo nombre y a partir de este punto zip es que nosotros vamos a hacer el despliegue de la función. Vamos a subirlo a AWS. ¿Cómo lo hacemos? Entonces podemos incluso servirnos de por acá de este BAT, ya que esta es una expresión bastante larga. Vamos a borrar este por acá, vamos a ir por aquí. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a, primero obviamente, a llamar ese endpoint. Vamos a decir lambda y aquí vamos a entonces primero a crear la función. Entonces, create function. Vamos a darle un nombre, ¿cierto? Entonces vamos a darle function name, y acá tenemos que darle cualquier nombre, puede ser en camel case, en snake case. Entonces, por ejemplo, vamos a darle en este caso mi función, así, mi función. Una vez hecho esto, tenemos que decir el runtime que va a tener ese código que nosotros mandamos. Normalmente, pues ahí podemos mandar un JavaScript o en este caso, el Python, ¿cierto? Entonces, un runtime y pues por acá le colocamos, puede ser Python 3.11. Listo, vamos a colocar el handler. El handler, vamos a hacer ese llamado hacia esa función principal. Entonces, llamamos el nombre del archivo que estamos subiendo y el nombre de la función. Una vez hecho eso, pues aquí separados por puntos, ¿cierto? Una vez hecho eso, ahora sí damos el nombre como tal, pero del archivo zip. Entonces vamos a darle zip file y aquí vamos a colocar, como estamos trabajando en un script bat, ¿cierto? Vamos a agregar un file B. Entonces acá vamos a colocar ahora sí el nombre, pero con el punto zip. Y finalmente, digamos que eso sí es súper necesario cuando estemos trabajando en un entorno real, es agregarle un rol de ARN, ¿cierto? Pero digamos que esto viene siendo simulado, como mencionábamos ahorita, por temas de gratuidad, ¿cierto? Como es algo gratuito, no nos van a dar un proceso completo de validación. Siendo así, vemos que ya tenemos el rol aquí designado, tenemos todo lo que es la configuración básica para hacer ese despliegue, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarlo de esta forma, sin algo al fondo, y vamos a llamarlo, ¿cierto? En este caso sería punto slash coma punto bat. Y efectivamente dice que la función está siendo creada, acá, creando, y damos enter, y vemos que por aquí ya se tuvo que haber creado, ¿cierto? Entonces podemos borrar y listo. ¿Cómo la invocamos? Podemos invocarla de forma manual desde nuestra consola también. Podemos aquí hacer el llamado de una vez. Entonces vamos a primero a pegar esta URL de aquí. Después de esto vamos a hacer un lambda invoke y aquí colocamos el nombre de la función, ¿cierto? Entonces vamos a colocar function name y este function name es el nombre de la función que leímos anteriormente. Normalmente pues se le envía un payload, pero pues podemos enviarlo en este caso vacío, ¿cierto? Entonces con comillas simples podemos agregar aquí un JSON vacío. Y otra forma es que eso nos va a arrojar un resultado. Entonces podemos arrojarlo en un archivo que se nos va a guardar acá. En este caso podemos decir que nos guarde el resultado en un resultado.json. Damos enter y efectivamente nos dio un 200, o sea, todo salió ok. Y aquí nos dice que la última versión de ese lambda se ejecutó. Entonces vemos que por acá se nos creó un resultado.json. Si lo evidenciamos, esta es la respuesta que nos está arrojando nuestro lambda, ¿cierto? Entonces aquí nosotros la creamos y aquí la estamos obteniendo. Esto es algo, digamos, más esencial, pero vamos a hacer algo un poquito más complejo. Vamos a crear un bucket. Dentro de ese bucket vamos a colocar una configuración de notificaciones, ¿cierto? En la que siempre que se ejecute algún tipo de ingreso, ¿cierto? Que se suba algún archivo hacia ese bucket, se mande una notificación. Entonces, esa notificación se va a mandar haciendo un llamado a la lambda. Entonces, vamos a entrelazar una lambda con el S3 que vimos al comienzo, ¿cierto? Entonces, empecemos por acá. ¿Qué vamos a hacer? Podemos ejecutarlo uno por uno, que me parece un poquito más práctico, o podemos ejecutarlo todo desde el commands bat. Entonces, a ver, vamos a ejecutarlo
Voy a ocultarlo todo por acá. Sí. Vamos a entonces hacerlo un poquito más rápido. Entonces, aquí ya hicimos el llamado. Vamos a hacer entonces un S3, make bucket. Vamos entonces a darle un nuevo nombre a este bucket que va a ser eh, bucket, o bueno, mi bucket lambda, por ejemplo. Mi bucket lambda. Entonces creamos el bucket. Una vez creado el bucket, podemos unirlo, ¿cierto? Podemos configurar o sea, agregarle una configuración a este bucket para que haga el llamado a la lambda. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos entonces por acá, notification JSON, en este que está acá, agregar esa configuración. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Abrimos lambda, así, lambda function configurations, y le vamos a dar un objeto, pero este sería una lista de objetos, así. Entonces, dentro vamos a darle una configuración. Esta va a ser más basiquita. Entonces, con esta configuración, no sé por qué se me va tan abajo esto. Vamos a bajar esto, 18. Vamos a cerrar esto. Acá vamos a darle lambda function ARN. Lambda function ARN, y vamos a colocar la ARN, perdón, nombre de ese recurso, de esa lambda que acabamos de crear. ¿Cómo lo obtenemos? Entonces podemos hacer incluso por acá un llamado. Decir, bueno, AWS lambda y, por ejemplo, list functions. Entonces, que me muestre todas las funciones que tiene allí. Entonces, hacemos ese llamado y vemos que mi función tiene este ARN. Entonces, lo copiamos y lo pegamos acá. Una vez hecho esto, pues podemos aquí ya entonces crear el evento. Entonces, ¿cuándo vamos a... Uy, perdón. ¿Cuándo vamos a hacer el llamado a la función? Vamos a hacerlo en el events, ¿cierto? Vamos a hacerlo en el events. em, Vamos a entonces hacerlo cuando se haya, por ejemplo, creado algún tipo de objeto, ¿cierto? Entonces, events, vamos a por aquí a crear S3, dos puntos, object created, y cada vez que se agregue algo, no cuando se borre, sino simplemente cuando se cree. Y así simplemente ya podemos tener configurada el bucket, ¿cierto? Entonces, ¿qué faltaría una vez hecha esta configuración? Agregarlo. Entonces vamos a ir hasta el fondo, borramos, y vamos a entonces a agregárselo a ese bucket que acabamos de crear. Entonces, ¿cómo hacemos? Otra vez de nuevo vamos aquí a hacer esto. S3 API. Ahora sí vamos a hacer un put bucket notification. Entonces, pero sería para la configuración. Entonces, aquí le vamos a decir que lo haga sobre el bucket de mi bucket lambda. Listo. Entonces acá vamos a decir notification configuration. Configuration. Entonces, esa configuración de la notificación la vamos a hacer trayéndonos este archivo que acabamos de crear, que sería notification JSON. Entonces, verificamos que todo esté bien. Vamos a dar enter a ver si nos faltó algo. Booker, puse Booker. Aquí es Bucket. Vamos a dejar aquí Bucket. Mi Bucket Lambda, que fue el que creamos últimamente. Y pues acá lo que acabamos de hacer es básicamente agregar esta configuración de invocación hacia el Bucket cada vez que se haga un objeto de creación, ¿cierto? ¿Qué más nos faltaría? Pues vamos a agregar un permiso a la lambda de que pueda ser invocada desde un S3, ¿cierto? Entonces vamos a agregar por acá de nuevo el AWS. En este caso vamos a decir lambda add permission. Ah, no, perdón, add permission. Vamos a decir el nombre de la función. Entonces por acá function name sería mi función, que fue la que creamos ahorita. Vamos a darle un statement ID. Esto es como una forma de crear una política, pero directamente acá desde nuestra línea de comandos. Entonces, por aquí vamos a decirle que va a ser una invocación de C3, y la acción obviamente va a ser lambda
Entonces por aquí abrimos doble comillas, lambda, dos puntos, invoke function. Listo, entonces por acá, principal. Entonces, cualquiera que sea de ese 3, ¿cierto? Cuando decimos principal, es decir, quién va a hacerlo, entonces vamos a decirle que el Amazon aws.com, así. Y, por ejemplo, vamos a decir que el source, entonces aquí podríamos colocar el ARN de la de atrás, ¿cierto? De nuestro bucket que acabamos de crear, que es el cual nos va a invocar esa lambda. Entonces aquí ARN, dos puntos, AWS, dos puntos, S3, tres puntos así, y el nombre del bucket, que sería mi bucket lambda. Justo así. Entonces, si damos enter, lo que acabamos de hacer es statement. Claro, esto no es statement, es statement ID. Aquí ve esto. Statement ID. Entonces aquí nosotros le invocamos la acción va a ser lambda, principal. Ahora sí debería funcionar. Dice ambiguous para el source. Ok. Vamos a borrar eso. A ver, el endpoint, lambda, add permission, function name my function, statement ID, vamos a darle a este. Y pues el ARN, que es el que creamos ahora. A ver, bueno, ahí ya quedó, ahora sí. Entonces aquí lo que hicimos fue hacer dos cosas. Uno, primero cuando creamos el bucket le agregamos esta configuración para que cada vez que haya un evento de creación se haga un llamado de esta función lambda. Y en la lambda lo que hicimos es agregar un permiso, ¿cierto? Una política en la cual podamos ser invocados directamente desde un S3. Y pues efectivamente, pues de forma específica, desde mi bucket lambda. Entonces, ¿qué queremos comprobar? Que cuando hagamos una subida de un archivo, aparezca en nuestros logs de acá esa invocación de esa lambda. Entonces vamos a ver si funciona. Vamos entonces por acá a hacer AWS, endpoint, tarararara, y vamos a decir S3, copy, nuestro archivo txt, que fue el que creamos ahorita, y vamos a subirlo al S3, dos puntos slash, mi bucket lambda. Bucket lambda. Entonces lo subimos y una vez subido, venimos acá y efectivamente aquí está el llamado. Entonces, si recordamos en la función que nosotros hicimos, vamos a hacer un print de un evento recibido y hacemos el print de todo el evento. Entonces deberíamos encontrar algo con event receive. Entonces, si miramos por acá, en esta partecita de aquí, nos dicen, lo había visto ahora, event receive. Acá está. Entonces, event receive y nos está imprimiendo todo eso una vez se hizo una subida de un archivo a un S3. Y esto simplemente es un ejemplo muy pequeño, pero a grandes rasgos, local stack nos sirve para bastantes cosas. Listo, chicos, quisiera finalizar pues con otro ejemplo, que este simplemente ya está hecho, que es como un ejemplo un poquito más práctico de lo que les mencionaba al comienzo. Digamos que tenemos por acá un KMS, ¿cierto? Vamos a configurar un KMS y este KMS lo vamos a asociar para encriptar esta parte de cita de aquí, ¿cierto? Entonces queremos encriptar una PKey y una PSecret. Entonces, para hacer esa encriptación, tenemos que haber anteriormente configurado todo lo que es la creación de ese KMS y la creación del alias que nosotros le asociamos allí para hacer la invocación. Una vez hecho esto, vemos que vamos a arrojar aquí como una variable, ¿cierto? Que va a ser el resultado de hacer todo el proceso de encriptación de esta partecita plana, ¿cierto? Entonces, esta parte plana, vemos que aquí se codifica en UTF-8, para pues nosotros finalmente tener ya entonces en base 64 ese texto ya encriptado, que lo tenemos acá, lo podemos mostrar por consola. Siendo así, podemos crear un secreto. Ese secreto puede ser API Key Secret y pues aquí nosotros podemos darle, no sé, para la firma, guardar un JSON y que ese valor sea lo que nosotros encriptamos anteriormente y podemos desencriptarlo y verificar que efectivamente se hizo todo el proceso correctamente.
¿Cómo lo podemos ejecutar? Digamos que eso es un caso un poquito más práctico. Nosotros simplemente pues ya le damos, eso es un PowerShell, si podemos ver, eso es un PC1. Entonces abro un PowerShell y haciendo un punto slash script de ejemplo, le damos enter, vemos que empieza poco a poco a sacar todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué se hizo? En cuestión de segundos, creamos una key ID, ¿cierto? Un KMS con una llave. Esa llave se asoció a un alias, que es alias mock KMS key ID. Entonces, esto que está acá es lo que nos resultó encriptado por ese KMS. Esto que está acá es la creación del Secrets Manager, que estamos creando un JSON con esta información ya encriptada, ¿cierto? Entonces creamos ese secreto. Obtenemos el valor y lo desencriptamos para verificar, pues, si en los dos sentidos está funcionando correctamente y efectivamente aquí se desencriptó ese JSON que habíamos querido encriptar. Entonces, esto es como otro ejemplo práctico que podemos evidenciar y que obviamente desde aquí, desde el default instance, vamos a evidenciar, ¿cierto? Entonces, ingresamos al secrets, vemos que se creó ese secreto y podemos incluso aquí desplegar perdón, en mostrar el secreto, ver todo su contenido. Y bueno, chicos, eso fue como una demostración un poquito sencilla y rápida, una pequeña introducción a lo que es Local Stack, ejecutando algunos comandos de AWS. Listo, haremos un espacio de preguntas si las tienen. Eh, ¿Qué les pareció el espacio? Por mi parte, pues sí, entendido, muy bacano, muy chévere la herramienta. Y disculpa una preguntita, ¿tú nos compartes el código? Sí, sí, si lo requieren, pues podemos subir eso, aunque todo esto queda grabado y pues por allí ya se puede ver en cualquier momento. Como para tener la estructura del proyecto y empezar de una vez a hacer pruebas. Ah, vale, vale, sí, sí. Aunque la mayoría de cosas que expliqué, digamos que están acá en el local stack, ¿cierto? En la documentación. Digamos que tú con esto ya puedes ir empezando. Incluso por aquí creo que lo había pegado en el chat. Sí, ahí está la parte de instalación, pero sí, 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 no hay problema. Yo puedo subir esto por acá a un GitHub y se los hago llegar a todos los que están acá. Ah, muchas gracias. Listo de una. Todas estas sentencias que tú acabas de decidir es lo mismo que hacerlo en la consola de AWS, con una cuenta real. Ajá, exacto. Eso sí. Entonces, digamos que aquí vimos fue como un pequeño paso poquito práctico, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos restringimos a aprender AWS porque de alguna forma tenemos que requerir algún tipo de costo en ingresar a la consola, empezar a desplegar clusters, probar con algún tipo de servicio. Entonces, todos esos son costos, ¿cierto? Aunque ellos tengan como también un tier gratuito, ellos nos dan mucha restricción en ese lugar. En este caso, lo que podemos hacer es incluso ir practicando AWS sin tener que ir directamente hacia ellos. Entonces, para el caso de alguien que va a aprender, esto es demasiado útil, muy, muy útil porque podemos empezar a mirar el tema de políticas, de entrelazar una cosa con la otra. Entonces, sí, me parece que es una muy buena herramienta que también nos ofrece muchas cualidades. Incluso, un dato ahí importante es que ya esto está siendo integrado por muchos equipos en sus fases de integración continua y de despliegue continuo. Entonces, todo lo que sea probar funcionalidades de código, que efectivamente todo esté funcionando, se está haciendo con Local Stack para reducir costos. Entonces, es bastante útil esta herramienta. Disculpa, Juan, tú nos podrías compartir el video. ¿Tú estás grabando esta sesión? Sí, por aquí ya quedó grabada en el canal aquí en el chat ya Seguridad Vicisoft compartió dónde va a quedar entonces el video. Ah, ok, muchas gracias. Buenos días, Juan. Yo tengo ahí una duda de pronto respecto a si pues en la empresa se ha empezado a revisar el tema de pronto de adquirir una licencia para nosotros, o si de pronto habría la posibilidad de hacerlo, dado que, pues como tú lo comentas, el tema de probar esos servicios de AWS localmente es muy útil y aparte pues normalmente nos toca a nosotros estar muy involucrados con desplegar microservicios que tienen que consumir algún servicio, ¿cierto? Que está en AWS.
y pues el banco no nos ofrece esa capacidad, por lo menos de hacer las pruebas en los ambientes que ellos tienen. Entonces no sé si de pronto desde Vicisoft se podría ir revisando pues ese temita de adquirir por lo menos una licencia o algo para que todos podamos hacer uso de esa capa Pro, dado que hay algunos servicios que no están dentro de la capa gratuita y pues sí se requieren al momento de empezar a hacer un desarrollo. Entonces, no sé si de pronto se pasa algo. Vale, vale, sí. Pues esta sesión fue una introducción también hacia la empresa de esta herramienta. Digamos que esto apenas está cogiendo mucha fuerza, pese a que es algo que ya existe hace mucho tiempo. Em, pero sin duda lo que tú dices es cierto. O sea, la parte de entrenamiento para, digamos, en este caso, para nuestros compañeros de Vicisoft, puede ser bastante útil para afianzar algunos conocimientos, para moquear, para hacer pruebas, para experimentar. Sería bastante útil, bastante interesante también que podamos adquirir algún tipo de licencia para nosotros probar ya entonces de forma un poquito más avanzada todas estos servicios que nos puede ofrecer AWS. Entonces, yo por ahí también comparto tu pensamiento. Siento que sería bastante útil, em, aunque habría que revisar allí si es algo posible. Dale, muchas gracias, Juan. Ujú. Ah, claro que sí. Sí, sí es. Em, este partecita de Local Stack va a ser bastante útil también para aquellos que estén desarrollando en Scaffold, ¿sí? Eh, Nosotros normalmente hacemos mucho uso de Secrets Manager, vamos a hacer mucho uso de Redis para los que trabajen Elasticache, de KMS. Entonces, todo este tipo de mocks que podemos habilitar en el desarrollo local es bastante aceleración y sin dejar de perder calidad en todo el ciclo de vida de desarrollo de esos microservicios, ¿cierto? Entonces, en algún momento podría revisarse este tema de hacer la conexión con Scaffold hacia algún tipo de local stack, hacer integraciones completas de este tipo, ver cómo hay aplicaciones, perdón, hay aplicaciones como un test environment, por ejemplo, donde nosotros podemos incluir todos estos servicios y dejar, o sea, automatizar desde cero todo el proceso de pruebas de aceptación, de funcionalidades, dejarlo todo para que simplemente haciendo un comando, o sea, ejecutando una línea de comandos, podamos hacer tanto el build como todas las peticiones que sean necesarias. Entonces, esa integración con Scaffold es muy acertada. Incluso creo que en Bancolombia pues estamos haciendo ya uso de esta implementación. Entonces es algo que a tener por allí muy presente. Y listo, chicos, fue un gusto tenerlos por acá. Espero que les haya pues, gustado mucho el espacio y pues nada, podéis iros en paz.